¿De qué manera podemos caracterizar una buena comunicación? En un anterior video vimos las condiciones previas necesarias, desde mi punto de vista indispensables, para que se pueda establecer una buena comunicación. En este video vamos a ver las características que creo tiene una buena comunicación para que sea tal, no solamente un acto de intercambiar mensajes y situaciones, sino que realmente logremos la comunicación. ¿Qué características puede tener eso? Pues vamos a verlo en este video. Soy Abraham Padilla y les doy la bienvenida a mi escuela virtual, hoy día desde Rumanía. De entre las múltiples características que podríamos encontrar en el proceso comunicativo, quiero compartirles 4 que a mi entender son fundamentales para que este proceso se dé eficientemente, adecuadamente, con profundidad, como dijimos en el video anterior. La primera característica es que el proceso de comunicación se da en un contexto. Es decir, se da en una situación, se da con algunas personas, se da entre muchas personas, entre pocas personas, entre varios que intervienen, entre adultos, entre niños, entre un adulto con un niño. Es decir, tenemos una condición de partida que condiciona de por sí el proceso de comunicación y que tenemos que tener en cuenta. Y este contexto también alcanza a el hecho de que son diferentes los actuantes de este proceso de comunicación. Es decir, diferentes edades, diferentes procedencias, diferentes ámbitos profesionales o personales o familiares de diversa índole. De tal manera que la primera consideración que debemos tener para que el proceso funcione adecuadamente es tener en cuenta justamente este contexto. ¿En qué contexto se da? ¿Quiénes son los que participan? Es decir, estamos hablando entre pares, estamos hablando entre amigos, estamos hablando entre un profesor y estudiantes, estamos hablando de una pareja, estamos hablando entre un director y sus dirigidos, estamos hablando en una clase, en una situación formal o informal. Es decir, este contexto, esta situación nos da luces para tener claro el lenguaje que vamos a utilizar, cómo vamos a atender las diferencias de los que participan en este contexto para que todos estemos incluidos en este proceso de una forma fluida y justamente la comunicación esté acorde a ello. El segundo aspecto o característica de la comunicación que debemos tener en cuenta para que ésta se dé de forma eficiente y profunda está en relación con el anterior. Es decir, de acuerdo al contexto, de acuerdo a quienes participan, entonces la comunicación es adaptativa, adapta sus modos, adapta sus códigos, adapta todas las maneras en las cuales participamos. Aunque nosotros seamos los mismos participantes en un diferente contexto o con diferentes personas o en diferentes niveles de comunicación, entonces tenemos que adecuar nuestra manera de aproximarnos a esta comunicación. Si somos conscientes de ello, entonces esta comunicación seguramente podrá ser más eficiente. Si no tenemos claro bien el contexto en que esto se da, entonces difícilmente podremos adaptarnos a ello y hacer esto más eficiente. Por lo tanto,
la comunicación es también adaptativa, dependiendo justamente del contexto de las personas, de la situación y del contenido, por supuesto. La tercera característica o aspecto que debemos tener muy en cuenta es que esta comunicación se da a través de ciertos códigos. Para que seamos más eficientes, lo ideal es que los códigos sean conocidos por ambas partes o por todas las partes que participan de este código. Si no, vamos a tener problemas en llegar un poco a niveles más profundos de comunicación. Siempre podemos, como decíamos en el primer video, en función de la voluntad de comunicarnos, llegar a transmitir y a tener contacto humano un poco más profundo con los demás. Pero si queremos captar ciertos conceptos más profundos, ciertas ideas complejas, entonces debemos conocer los códigos en los cuales se maneja esta comunicación. Y este aspecto es fundamental. Entonces, cuando ingresamos a un ámbito comunicativo, debemos procurar que los que participamos manejemos de alguna manera, en alguna medida, el mismo código. La cuarta característica o aspecto que debemos tener muy en cuenta en la comunicación es que esta es interactiva, interaccional. Es decir, la comunicación no consiste en que alguien se ponga a discursiar, a hablar o a emitir un mensaje solo sin tener en cuenta lo que está pasando con los demás, con lo que están recibiendo este mensaje, esta idea, esta emoción. Es interactiva en el sentido en que se nutre de los mensajes, de las percepciones, de aquello que podemos escuchar, oír, sentir de los demás, de el otro, los otros con quienes nos estamos intentando comunicar. Pues de acuerdo a ello vamos a adaptar también nuestra comunicación, el mensaje. A veces tendremos que repetir, intensificar alguna idea, aclarar algo, y para ello nos sirve mucho justamente la percepción de lo que el otro está sintiendo, de lo que el otro está percibiendo en alguna medida. Y esto va más allá solamente de la comunicación verbal, de que alguien diga algo al respecto, pues funcionaría mucho mejor si nosotros desarrollamos esta capacidad sensitiva de percibir aun cuando no se nos esté diciendo específicamente algo. No se trata de adivinar tampoco el pensamiento o el sentimiento de los demás, pero sí creo que podemos desarrollar todos los seres humanos una intuición respecto a cómo está siendo recibido el mensaje, pues hay señales corporales, no verbales y verbales también, por supuesto, que nos permiten interactuar con los demás en la comunicación. Y solamente cuando esto sucede es que podemos hablar de una verdadera comunicación. Por ejemplo, en mi trabajo de director de orquesta, cuando alguien está dirigiendo a un grupo y no está hablando, está haciéndolo con gestos, con ciertos movimientos, con ciertas miradas, con ciertas indicaciones, el director también está no solo escuchando lo que están tocando o cantando los dirigidos, sino también está percibiendo la energía con que esto se produce, la actitud que están teniendo los músicos, los compañeros cantantes, con quien está participando de este acto musical. Es una información de ida y vuelta que se retroalimenta y por lo tanto ingresa nuevamente para modificar algunos de los gestos, de las indicaciones que se están dando de acuerdo a lo que se está percibiendo. Y esto hace que sea mucho más fluida, real y profunda la comunicación. Resumiendo entonces, las 4 características que he querido señalar en esta ocasión para que la comunicación sea realmente efectiva son las siguientes. En primer lugar, que esto se da en un contexto y con personas determinadas en diferentes niveles que debemos tener en cuenta para poder conectarnos adecuadamente a esta comunicación. La segunda característica que debemos tener en cuenta es que la comunicación es adaptativa. ¿Qué vamos a adaptar? Pues el lenguaje, el modo, el tipo de léxico, la aproximación, dependiendo de justamente el contexto en que se dé, vamos a tener que adaptar y adaptarnos los que participamos en esta comunicación para que el proceso sea profundo, eficiente, significativo. La tercera característica es que ojalá
podamos conocer, los que participamos de esta comunicación, el código o los códigos que se manejan para tener un mayor alcance, mayor precisión, mayor profundidad. En el primer video decíamos que ingresamos en la comunicación a un espacio de incertidumbre, es cierto, pero si además no manejamos códigos comunes, pues ese espacio va a crecer exponencialmente y la comunicación va a tener un poco menos de profundidad en el contenido, sobre todo si se trata de conceptos, si se trata de ideas precisas que queremos compartir. Y la cuarta característica que es fundamental tener muy en cuenta es que la comunicación es interaccional, es interactiva, es de ida y vuelta, es de varias vías. No es solamente uno que se pone a hablar o a decir algo y los demás escuchan y con eso ya está listo. No, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta los profesores, los directores de una orquesta, un coro o de cualquier grupo de trabajo. Es decir, creo que la posibilidad de una comunicación mucho más eficiente cuando incluso uno está teniendo una función directiva sobre otras personas o sobre un grupo de trabajo, esto funciona mucho mejor cuando estamos atentos a percibir, a escuchar, a sentir un poco qué es lo que pasa con el grupo, con el otro, con quien estamos interactuando, de tal manera que podemos ir retroalimentando el contenido, los modos, todo lo que sucede en el proceso para que éste finalmente se dé de una forma eficiente, profunda y significativa. Bueno, estas son las ideas que quería compartirles en este video y espero que las hayan encontrado de utilidad y que les permitan reflexionar para aplicarlas en su propia comunicación, dependiendo del caso de cada uno. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.